Entonces, una de las diferencias con este modo, que no lo llamamos el pequeño niño, la pequeña María, sino que lo llamamos la parte emocional. Esto es lo que yo propongo, porque llamar el pequeño niño en una situación de trauma agudo está induciendo una regresión que no queremos realizar. En trastorno de estrés postraumático tenemos otra situación, pero esto es estrés agudo. Vamos a priorizar estas necesidades y aceptar las propias limitaciones del terapeuta. Si un terapeuta está pasando por un momento personal muy difícil, no es el momento de tomar un paciente o pacientes con trauma agudo. Y si no están entrenados en trauma agudo, a menos que hagan supervisión, es complicado también. Muchas veces tenemos que modificar una conceptualización existente. ¿A qué me refiero? Yo tenía una paciente, la llamamos Mariela, que debido a su privación emocional y tenía la necesidad que yo hiciera mucha validación emocional, no tanto confrontación, sino mucha validación y a veces mutuo reciprocidad en compartir sentimientos. Cuando Mariela tuvo una situación muy traumática porque sus papás tuvieron un accidente relacionado a vida o muerte, porque prácticamente murieron en este accidente de auto, ella necesitó guía de parte mía. Fue la primera vez que la vi necesitando guía. ¿Por qué? Porque no podía hablar con el cirujano, que era muy antipático. Muchas veces los cirujanos son muy, muy serios y muy intimidantes, y ella necesitaba saber cuándo el papá iba a ser operado, y no se animaba. Así que hicimos imaginería de cambio conductual, de una paciente con la que ya había trabajado hace un tiempo, imaginería y roleplay para prácticas donde su modo adulto sano podía ser más asertivo. Estos transicionales son muy importantes, y vamos a considerar, y los audio flashcards también, tarjetas de esquemas por audio, y considerar imaginería de compasión. Vamos a solamente mencionar acá que la imaginería de compasión lamentablemente no es suficiente. Esto viene, por supuesto, de terapia focalizada en la compasión, en la que tuve el privilegio de entrenarme en Nueva York, y vamos a tener que tener cuidado con la aparición de modos críticos, modos exigentes críticos, o modos catastróficos, o que instigan culpa. Entonces, muchas veces lo que vemos, y esto lo van a ver en el video, que el terapeuta, a diferencia de lo que sucede en trastorno de estrés postraumático, con un paciente que viene trabajando hace mucho tiempo, él no es el asistente ideal, porque a veces los pacientes apenas nos conocen, así que esto lo tenemos que tener en cuenta. La ira la debemos trabajar también. Vamos a evitar regresión, flowbacks, como decimos en imaginería, a escenas infantiles, y vamos a realizar, si tuviéramos tiempo, esto es un training que dura 10 horas por lo menos, así que estoy haciendo una condensación, ¿sí? Por ahí en el futuro podemos hacer un training más largo y más intensivo. Lo importante es que difiero con el doctor Paul Gilbert en el sentido de que él plantea mejor no utilizar imágenes que sean religiosas. En una región del mundo que es tan católica o cristiana, digamos, a mí me parece que si no hay una ambivalencia, si no hay experiencias traumáticas con figuras representantes de la religión, se pueden utilizar figuras religiosas, ¿sí? Y tener una estampita, por ejemplo, ¿sí? Entonces habría que hacer una evaluación si esto le va a ser útil al paciente. Y muchas veces lo que vemos es que cuando tenemos escenas de inestabilidad, muchas veces estas figuras religiosas, o también una figura como puede ser un animal, ¿sí? Son más estables que justamente que seres humanos. Vamos a co-crear los guiones con el paciente, así que vamos a hacer muchas modificaciones a las técnicas tradicionales de terapia de esquemas. Ok. Bueno, estamos llegando al final. Qué bueno, pude abrir cámara.
Bien, entonces les mostré un poquito lo que es la imaginería restrictiva, 2 estadios y trabajo con sillas para, tendría que ser diálogo de modos, utilizando chairwork, porque esto es parte también del abordaje de terapia de esquemas, que incorporamos, como ustedes saben, elementos de teorías psicodinámicas, estáticas, psicodrama, constructivistas, teoría del apego, etcétera, y últimamente integramos mucho DBT también, algunos elementos de MDR, la terapia focalizada en la compasión, terapia focalizada en las emociones. Es fantástico porque es una teoría que integra, ¿sí?, conceptos neurobiológicos y abordajes somáticos como lo de Patricia Orten. Bueno, entonces nos quedan unos pocos minutos. Yo me puedo quedar 5 minutos más también. A ver, me gustaría que alguien haga un comentario, qué les pareció. Entre paréntesis, antes de eso, yo quisiera saber, si pueden levantar la mano, ¿cuántos de ustedes han leído algo de terapia de esquemas? ¿Mm? ¿O han venido a algún webinar de terapia de esquemas? Hemos hecho excelentes webinars, y si no han asistido, pueden asistir, pueden verlos de YouTube, del canal YouTube. ¿Sí? Acá Daniel, Vanessa, José, Carol, Laura, Paula. Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han hecho el training oficial de 40 horas? Levanten la mano, por favor. Frank, Carol, Laura, Vanessa. Bien. ¿Cuántos de ustedes han hecho, han comenzado el proceso de supervisión? Levanten la mano, por favor. Paula, José, Marcos y Frank. Ah, y acá está Federico. Ahí está. Bien, bien, bien. Están mis supervisantes. Bueno, fantástico. Bueno, ¿qué les puedo decir? Terapia de esquemas es fantástica, es maravillosa. Acá pueden tener testimonios también de algunas personas que han completado el training, que están haciendo las supervisiones para lograr la certificación internacional de terapia. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿quién quiere hacer una pregunta, un comentario? Desmutéense. El que esté preguntando, desmutéense, por favor. Buenas, Patricia, Daniel por acá, ¿me escuchas bien? Sí, 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 Daniel. Ah, ¿qué tal, Daniel? Buenísimo. No, en realidad quería felicitarte, la verdad que me pareció una exposición conceptual y práctica, ¿no? Que es importante esa integración, ¿no? Entre las dos cuestiones. Así que bueno, felicitarte, y me llamó mucho la atención lo que dijiste en un fragmento de las pesadillas, ¿no? De cómo también la imaginación restrictiva funciona para eso. Entonces, eso me pareció muy bueno. Y lo otro, y te quería hacer una pregunta sobre el trabajo de Childwork con el modo crítico, si es recomendable que el paciente se siente en esa silla o que permanezca vacía, digamos, ¿no? Que bueno, no sé qué opinas al respecto. Bueno, era eso. Gracias, Daniel. Y es una muy buena pregunta, porque Daniel, entre paréntesis, sí está muy entrenado en Gestalt, ¿sí? Que estamos incorporando en terapia de esquemas. No, la respuesta es no. No queremos que el paciente se siente en la silla del modo crítico. ¿Y por qué esto? Porque no queremos que el paciente empatice con el modo crítico, ¿sí? El modo crítico punitivo, sobre todo, tiene que estar externalizado para que el paciente no lo internalice, sino que quede afuera, y lo vamos a confrontar con distintas fuerzas. Es decir, si es un modo crítico punitivo, entonces vamos a tener que ser más fuertes en el tono de voz. Los tonos de voz también son muy importantes en cuanto a, no va a ser lo mismo confrontar un modo exigente, que en algunos momentos puede ser adaptativo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pensemos un médico que tuvo que saber mucho de
sobre COVID, tratamiento de COVID, bueno, tuvo que estar estudiando mucho, si en ese momento, si puede ser adaptativo en ese momento, un modo de sobrecompensación, de aprender mucho, mucho. Bien, así que no, respuesta a modo crítico, no. No ponemos al paciente en la silla del modo crítico. Ahí está, muchas gracias. De nada, de nada. Sí. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Muy interesante tu exposición y la verdad que sobre esto alguna duda era sobre la repetición de la modalidad o del word share o de la parte de imaginaria restrictiva con respecto a lo que vos dijiste que necesitaba varias sesiones. O sea, ¿las situaciones que vos planteas son distintas en cada sesión o sobre la misma situación? O sea, en el caso de la chica esta, la sintomatología de escuchar la repetición de estos ruidos, ¿no? Sobre eso mismo, pero otros pareceres de la parte crítica, ¿cómo lo manejas a esa parte? Ok, muy buenas preguntas, entre paréntesis, muy sofisticadas. Es decir, que lo que nosotros tenemos que recordar son los estudios de Arnold Arntz, ¿sí? Nuestro investigador, que él habla de que en trastorno de estrés postraumático es muy importante identificar los momentos más difíciles del trauma, ¿sí? Estamos hablando de TEPT. Ahí están hechos los estudios. Es decir, por ejemplo, una mujer que fue violada, ¿sí? El hotspot, la parte más aversiva del trauma, es cuando recuerda cómo el violador le dice, te violé, ¿por qué? Te violé porque sos muy fea y por eso tuve que darte vuelta, ¿sí? Para no mirarte la cara. Eso fue la peor circunstancia de la violación. Ese es el hotspot y tenemos que abordar ese hotspot con imaginería restrictiva, donde la paciente puede confrontar, en este caso, al violador, ¿sí? Decirle, vos me abusaste porque me encontraste atractiva, soy atractiva. Esta paciente, no es un caso clínico mío, es un caso de uno de los autores y expertos en trauma, lo que plantea es que esta mujer tenía una conducta de hipersexualidad y estaba constantemente teniendo relaciones sexuales con extraños, ¿sí? Y exponiéndose, por supuesto, a embarazos y exponiéndose a enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la respuesta es que todas las partes, volvamos a trastorno de estrés agudo. En el trastorno de estrés agudo, y esto es distinto a la imaginería con TEPT, las memorias están fragmentadas y vamos a tener que ir cubriendo todas las partes en imaginería restrictiva y también en Sherwood, todas las partes del trauma agudo. ¿Por qué? Porque los estudios, y esto lo dice Jarero, representando al MDR, bueno, él lo que dice es que todas las memorias, los recuerdos están fragmentados. Entonces podemos de repente tener un dolor físico, de repente una emoción de intensidad, de un miedo terrible, un ataque de pánico, también muy, muy comunes en el trastorno de estrés agudo, y necesitamos ir identificando y haciendo imaginería de todos los distintos fragmentos, ¿sí? Bien, mientras que en TEPT es distinto, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático relacionado con experiencias infantiles reiteradas, ¿sí? De ese trauma complejo, vamos a tener un efecto de generalización donde vamos a poder hacer solamente 4 o 5 restricciones, y esto lo muestra el estudio IREM, sobre todo de Australia, mis amigos de Australia, de la ciudad de Perth, donde tienen una clínica excelente, y ya con eso se generaliza, ¿sí? No es necesario ver todas las partes, ¿sí? Inclusive en el modelo MDR, ¿sí? De la CIS, es muy interesante, porque él lo que propone es ver los distintos fragmentos también. La parte más perturbador, así lo llama Carero, y ir viendo cada una de las distintas partes, ¿sí? Porque él habla también de la no generalización del efecto de intervención, en el caso de ellos, de MDR. ¿Sí? Bien, ¿qué otra pregunta? Muchas gracias. Doble. ¿Comentarios, preguntas? Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Frank.
Yo te quiero agradecer muchísimo porque para mí fue súper ilustrativo cómo fuiste disecando la parte de la imaginería cuando viene la amiga, ¿no? Y se conecta con la parte vulnerable y después viene toda esta parte somática bien importante que resalta el componente experiencial, muy, muy, muy hermoso, dándole ese espacio poniéndole pausas y que lo sienta y que como que lo tolere y lo siga haciendo más consciente. Y después, cómo regresas de manera muy amable, para mí fue muy claro eso, porque muchas veces es como de, ok, el terapeuta en la relación reparentalizadora, ¿no? Lo tiene que hacer, pero acá con la amiga, de manera muy amable, se fue logrando y posteriormente ella, ¿verdad? Desde su adulto sano. Para mí esa parte fue muy, muy hermosa y muy ilustrativa, porque muchas veces, al menos yo no había visto un material que tan claro lo mostrara y verlo en esta exposición, para mí fue magistral. Me queda muy, muy claro como la técnica. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Frank. Frank es de México, así que está haciendo el proceso de supervisiones en terapia de esquemas, no conmigo, sino con otro profesional. Así que bueno, muchísimas gracias por tu feedback. Bueno, y además mi público agradecimiento a Magda, ¿sí? Quien nos ha permitido, Magda Aguilar, que nos ha permitido mostrar esta experiencia de ella durante una de las supervisiones. Esto es muy importante para mí, dar un agradecimiento público. Bueno, entonces, si les parece bien, abran las cámaras, así nos despedimos. Y bueno, los que tengan interés, por supuesto, hago el marketing de terapia esquemas, hacer el training oficial. Por favor, contáctenos al mail que ustedes ya tienen. Y si quieren hacer supervisiones independientes, también eso es una posibilidad para tener la experiencia de ver a algunos de los pacientes de ustedes justamente a través de terapia de esquemas, con una conceptualización clara, que es lo que nosotros podemos ofrecer, muy clara, la conceptualización y las estrategias clínicas justamente basadas en la conceptualización clara de terapia de esquemas. Bueno, abran entonces los micrófonos y las cámaras, así nos despedimos. Chao. Bueno, Gracias, chao. muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós, adiós a todos. Chao, Patri. Chao. Chao. ¿Quién saluda? Ah, Paula. Bueno, chao, chao. Chao.